Ferit Enjal-Sapkn, ¿podrá romper el círculo de su pasado? Desde el inicio de la temporada, hemos sido testigos del viaje mental de Ferit. Primero, comenzó a reconocer su pasado, luego, revivió esos recuerdos a través de las perspectivas de otros personajes, desarrollando así una visión más externa. Ahora, como resultado de toda esta conciencia, ha llegado el momento de enfrentarse a esa voz interna que ha reprimido durante años. Cambiar nuestros hábitos requiere, antes que nada, darnos cuenta de qué está mal. En la historia de Ferit, los recuerdos del pasado han salido a la luz una y otra vez desde el principio de la temporada. Reconoció esos momentos, los observó y ahora está en la etapa de enfrentarse a su voz interna. Esto no se trata de una división de personalidad. Al contrario, creo firmemente que este personaje no tiene una psicopatología grave, sino que sus problemas están relacionados con los esquemas desadaptativos que desarrolló en su infancia. Todos nosotros, en nuestra infancia, creamos ciertos esquemas para sentirnos seguros y protegidos. Sin embargo, estos esquemas pueden volverse disfuncionales y limitarnos. Ferit ahora está enfrentándose a esos esquemas desadaptativos que desarrolló para mantener su zona de confort. También está lidiando con esa voz crítica que ha estado oculta en lo profundo de su mente durante años. Sin embargo, esta batalla no siempre consiste en luchar, a veces se trata de observar esa voz y tratar de entender lo que dice. Ferit ha descubierto algo fundamental: esa voz crítica no pertenece realmente a su mente. Es un eco de las palabras destructivas que escuchó de otros en su infancia. Al darse cuenta de que esta voz no refleja la realidad y activar su modo de adulto sano, podría transformar esa voz en lugar de reprimirla. Esto marcaría un gran paso hacia la resolución de sus problemas. Salir de su zona de confort e intentar algo nuevo, como asumir una responsabilidad familiar y luego sabotearse a sí mismo en el trabajo, lo que lo llevó a refugiarse en el bar y beber, lo devolvió al ciclo familiar de siempre. Además, incluso en situaciones donde fue víctima de abuso, se culpa a sí mismo por todo lo sucedido. En su infancia, cuando sufrió abuso, llegó a considerarse cómplice del abusador, incluso más culpable que él. Este pensamiento ha profundizado aún más el ciclo en el que está atrapado. Sin embargo, cuando Ferit se da cuenta de este patrón, comienza a buscar formas de romper con este ciclo de abuso. Por otro lado, la historia no solo se centra en Ferit, sino también en los conflictos internos de otros personajes, lo que crea una narrativa multifacética. Esto hace que los eventos se perciban como un proceso de despertar, similar al trabajo en una sesión de terapia. Sin embargo, la forma en que se presenta esta narrativa es extremadamente amateur, descuidada y repleta de elementos que rozan los límites de la moralidad. La incapacidad del equipo de producción y de los guionistas para abordar estos temas con mayor profundidad ha dañado significativamente el impacto de la historia. Si la lucha interna del personaje se hubiera presentado de una manera más auténtica, y con la que el público pudiera identificarse, la experiencia de verla habría sido completamente diferente. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a mi canal. Tu apoyo es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame qué te ha parecido. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.